te ruego que tú puedas contestar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por aquellos, Señor, que han perdido el ánimo de agradarte a ti, Señor. Aquellos que están tirados en las calles, Señor, que no quieren asistir nuevamente a una iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, aquellos que los alcanzó el alcoholismo, las drogas, etcétera, Padre, te ruego por esas personas que salgan de esos lugares, por aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, Señor, por algún motivo llegaron hasta esos lugares, Señor, que ahí puedan conocerte a ti, Señor, que puedan levantarse, salir de esos lugares, Señor, para buscar una iglesia, para agradarte a ti, Señor, como cuerpo de Jesucristo. En este ayuno pedimos que tú hagas cosas nuevas en la congregación donde estamos, Señor, que tú, Padre, restaures el ánimo, el deseo de muchas familias, Señor, de venir a tu casa, Señor. En el nombre de Jesús, por la palabra de esta mañana, Señor, que tú seas el que nos hable, que tú seas el que nos edifique esta mañana. Y te pido, Señor, por aquellos que están enfermos, por algún motivo no vinieron hoy de enfermedad, te ruego que tú derrames sanidad en la vida de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Así como está de pie, quiere abrir su Biblia en Gálatas 1:6, nueva traducción viviente, Gálatas 1:6. Y Pablo siempre llegaba a muchos lugares y Pablo siempre decía, yo quiero hablarles de estas cosas, pero en algunos lugares decía Pablo, no puedo hablar porque hay niños, pero está hablando de niños adultos, mentalmente, espiritualmente. Hay niños que ya deberían de estar en otra etapa, pero tengo que volver a empezar con los rudimentos, tengo que empezar de nuevo con la base, con darles leche, y no puedo indagar y entrar en algo más fuerte. Pero el domingo pasado hablábamos visitación angelical desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y yo quiero seguir tocando un poco de eso porque me llama la atención que Pablo empieza a hablar de esas cosas. Cuando Pablo por fin llegó a lugares donde sí podía enseñar cosas más tremendas, que podía revelar secretos, misterios de los cielos, Pablo se dio y abrió. Y entonces Gálatas 1:6 es uno de esos pasajes donde Pablo está abriendo y explicando, y la situación es que el que tenga oídos para oír, que oiga, porque Pablo algo que hacía también es que hablaba en parábolas como Jesucristo. Y entonces dice Pablo, Gálatas 1:6, nueva traducción viviente, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Jesucristo. Están siguiendo un evangelio diferente al que yo les he venido a enseñar, porque Pablo es el que llegaba a esos lugares. Como que Pablo una de sus funciones era ser misionero, abriendo iglesias en diferentes lugares de Asia y Etiopía y etcétera. Y entonces están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia de Dios. Entonces dice el verso 7, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Amén. Puede tomar su lugar. Yo quiero seguir hablando porque el tiempo que estamos viviendo y el tiempo que viene delante de nosotros será un tiempo diferente a todo lo que hemos vivido como iglesia de Cristo, y será un tiempo donde van a manifestar estos seres y van a entrar en esta dimensión, y Dios los deja, y algunos ya están, ya conviven, ya participan entre nosotros. Y entonces quiero que me entienda, porque este verso que estoy leyendo no es para regañarlo a usted, porque espérenme, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Sí? Y no es para regañar al que no vino, no es para eso. Atencionemos qué quiere decir Pablo, porque en el siguiente verso se pone mejor la situación, pero vuelvo a leer. Dice Pablo, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. ¿Cuántos de los que usted y yo conocemos se apartan luego del Señor? ¿Solo Dios hizo un milagro en ellos?
y ya se apartaron de Dios. Solo Dios mejoró la situación económica en ellos y ya se apartaron de Dios. Solo Dios restauró su matrimonio y ya se apartaron de Dios. Solo Dios restauró la convivencia con uno de sus hijos y ya se apartaron de Dios. Es que es interesante cuánta gente malagradecida hay, porque si no, pregúntele a Jesús. Jesús está llegando y llegan los 10 leprosos y dice la Biblia que solo un leproso regresó a darle gracias. Y Jesús dijo, ¿no eran 10? ¿Por qué solo tú vienes? Porque los 9 que habían llegado también y que Dios y que Jesús hizo el milagro en ellos fueron malagradecidos. Solo llegaron buscando las bendiciones, la sanidad. Solo eso llegaron buscando. Y cuando ya la obtuvieron, gracias Jesús, tú sigues por allá y nosotros por acá. Y entonces Pablo está diciendo, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Y lo vuelvo a decir, ¿cuánta gente se aparta? Mire, bueno fuera que alguien se fuera a otra congregación. No, se apartan de una vez del evangelio. Se apartan de una vez de lo que un día creyeron y vuelven a los vicios, vuelven a las drogas y vuelven a la vida de antes y aún peor, dice la Biblia, que pueden quedar. Amén. Entonces, quien los amó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo, están siguiendo un evangelio diferente. Ok, hay quienes que lo que hacen es apartarse, pero para seguir un evangelio diferente. Te voy a llegar a esos puntos porque todo lo estoy poniendo base, ¿sí? Están siguiendo un evangelio diferente. Yo te pregunto a ti, hermano, tú y yo, ¿qué evangelio estamos siguiendo? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Hijo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Amén. Porque hay otros que solo siguen a Jehová, y usted sabe quiénes son ellos, ¿verdad? Los falsos testigos, ¿verdad? Ellos solo siguen a Jehová, solo creen al Padre, pero un día no fueron así esas sectas. Esas sectas estuvieron establecidas en las bases correctas. Si usted mira a los mormones, dice que ese personaje que instauró esa misión fue el que le habló a Dios y corrompieron toda la verdad, porque no empezaron así, empezaron en la verdad de Jesucristo. Pero déjenme llegar a ese punto, ¿sí? Entonces, estoy hablando de esas cosas, porque muchos siguen a personas que dicen ser pastores, nadie los envió, nadie los levantó, y se levantan siendo pastores, el Espíritu Santo no los levantó. Entonces siguen un evangelio diferente, como lo hacían los de Samaria, como lo hacían en ciertas comunidades, ¿sí? Donde Jesús quiso llegar y transformar, pero ellos decidían adorar a la diosa de los cielos, dice. Ya lo hemos visto en el libro de los Hechos y en otros pasajes, lo dice claramente la Biblia. Y entonces dice aquí, pero no lo es en absoluto, están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Mira, hermano, ahí es donde tú y yo tenemos que pensar, ver, saber dónde nos metemos. ¿A quién dejamos entrar a nuestras casas? ¿A quién le aceptamos una invitación para ir a otra iglesia? Yo no estoy en contra de que usted no vaya a otra iglesia, que usted no participe en otras actividades, pero mínimo, hermano, usted sepa dónde se va a meter. Porque lo que hay en ese lugar se le puede pegar. Y no por mala onda mía, sino que por no tener sabiduría un cristiano. Amén. Un hijo de Dios. Entonces, aquí es donde se pone bueno, donde Pablo quiso entrar en profundidad en algunos lugares, pero no pudo. Pero aquí está entrando en profundidad. Y Gálatas 1:8 dice, si alguien, ya sea de vosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Ok, pregunto, pausa. Un ángel del cielo. Los ángeles que siempre vienen de Dios, vienen para protección. Amén. Vienen para cubrir, vienen para ministrar, vienen para proveer, vienen para hacer cosas buenas. Pero ¿por qué Pablo está diciendo, incluso si un ángel viene y les predica
otra buena noticia diferente de lo que nosotros hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Amén. Entonces, misterios que Pablo quería mostrar. Pero volvamos a lo del domingo pasado. ¿Cuánto ángel caído habrá entre nosotros? Y son los que levantan sectas. Son los que levantan iglesias. Sí, ya voy a llegar ahí. Amén. Y son los que levantan diferentes tipos de movimientos. Son los que pueden levantar, ¿qué tipo de revoluciones? Pueden levantar, no sé ni qué tanta cosa. Mire, hermano, algo que yo quiero que usted entienda es que usted y yo no somos solos en todo este universo. Están ángeles, arcángeles, serafines, querubines, magistrados, ¿verdad? Están también hombre fuerte, demonios, espíritus inmundos, gobernadores, destructores, etcétera. Son tantas las entidades que hay de las tinieblas que existen. Pero Pablo está diciendo, si un ángel, solo que él no le quiso poner ángel caído. Amén. Pero él lo dejó ahí. El que quiera entender, que entienda. El que quiera tener ojos para ver, que vea que aquí está algo más, está diciendo Pablo. Y algo más hay entre nosotros. Y que hay ángeles que están viniendo y toman la forma humana y levantan iglesias. Pablo está diciendo esas cosas. Ahora, si usted lo quiere tomar, tómelo, hermano. Si usted no lo quiere tomar, no lo tome, ¿sí? Está bien, yo no me voy a pelear con usted. Pero por lo menos, el día que estas cosas se hagan más evidentes, el día que estas cosas ocurran más fuerte, por lo menos no diga, a mí nadie me habló de eso. Porque muchos pastores prefieren omitir estos temas y prefieren hablar de otras cosas que en vez de preparar a la iglesia para lo que realmente viene y para el tiempo que nos ha tocado vivir. Amén. Y podría decir usted, el pastor Hugo ya se les saber qué hizo, saber de qué está fumando, saber qué no sé qué, y por qué está hablando de eso. Mire, yo no quiero impresionar a nadie, mi intención es que usted aprenda, ¿sí? Y que cuando estas cosas que sí existen y que sí están en nuestros días, a usted y a mí no nos sorprendan. Al contrario, sepamos contra qué peleamos. Sepamos a quién llevamos a nuestras casas. Sepamos a quién le permitimos el acceso a nuestros hogares. Porque la Biblia dice, muchos sin saberlo han entrado ángeles y han hospedado ángeles en sus casas, dice. ¿Verdad que sí? Amén. O sea, ¿tú crees que la Biblia lo dice por decirlo? No, la Biblia lo está diciendo porque esas cosas pasan. Y esas cosas nos pueden ocurrir. Y alguien podría llegar a tu casa y llegar en forma humana, un ángel, porque ellos algo que pueden hacer es metamorfizarse y transformarse en lo que ellos quieran, ¿sí? Y no tienen limitación para eso. Y ellos pueden tomar el cuerpo humano y llegar a tu casa, pero que sea un ángel de Dios, hermano. Que llegue a poner orden, que llegue a poner paz cuando hay un matrimonio que está sufriendo diferentes tipos de necesidades, no solo problemas, también enfermedades o otro tipo de conflictos económicos, etcétera, ¿sí? Y Dios puede enviar un ángel para que tu casa sea guardada. Amén. Entonces, Pablo está diciendo, yo aquí voy a enseñar en parábola y el que quiera entender que entienda. Yo creo que Pablo está haciendo eso. Pero hay algo que quiero hablarle. Por ejemplo, ángeles caídos, metidos aquí entre nosotros, levantando sectas. Por ejemplo, cuando usted mira la doctrina basada de los mormones, mire, ayer me tomé el tiempo de estar leyendo cómo se levantó esa secta y cómo ellos pusieron sus bases, y me llamó la atención porque tenía un leve concepto de qué es lo que ellos cómo levantaron, cómo formaron eso, cómo los testigos de Jehová y etcétera, ¿sí? Y no sé ni cuánta religión más levantó un ángel caído que habría que ir a ver y escudriñar sus cimientos. Pero por lo menos le dejo una en su corazón para que usted no diga que yo estoy hablando o inventando fábulas, ¿sí? Y entonces dice los mormones, dice que a Smith se le apareció un ángel llamado Moroni. Quiere ser un ángel caído.
no era un ángel de Dios. Amén. Y dice que y usted, hermano, de verdad, puede ir, buscar en Wikipedia, en Google, buscar la reseña, la historia, hermano, le va a salir todo esto que yo le estoy diciendo. Ellos mismos suben cómo fue que se fundaron sus cimientos de esa secta, y ahí lo puede corroborar usted. Amén. Y entonces dice que a Smith se le apareció un ángel llamado Moroni, y él fue el que le dijo que tenía que escribir el libro del Mormón, ¿sí? Y entonces dice que él era, dice que a Smith lo eligieron, ¿verdad?, para traducir el libro del Mormón en 1823. Desde entonces viene esa secta. Le entregaron unas planchas de oro, hermano, al estilo Moisés, ¿verdad? A Moisés le entregaron las tablas de la ley. A este ángel llamado Moroni dice que le entregó a Smith unas tablas de oro donde estaba el libro del Mormón que él tenía que escribir, ¿verdad? Y le dieron y dice que también le dieron unas piedras como las del Urín y el Tumín. Hermano, ¿hasta dónde llega la perversión de Satanás? Mire, Satanás no puede hacer nada nuevo. Tiene que imitar todo lo de Dios. Hermano, de verdad, vaya, mire, búsquelo. Yo no le estoy hablando fábulas, ahí está. Cómo ellos nacieron. Lo que sí que se le va a llevar como una hora estar leyendo todo eso, pero léalo, ¿sí? Y entonces le dieron unas piedras como las del Urín y el Tumín. Y usó las piedras para leer las planchas de oro. Dice que también era un adivinador y un profeta, Smith, que esas eran una de sus funciones. Por eso le dije yo, la rebelión activa en muchas personas el profetizar, el ser un adivino, porque es pecado de hechicería, dice la Biblia. Y por lo menos en este personaje y en esta secta se les activó de esta manera, ¿sí? Si usted mira la base de ellos, los abuelos de él eran cristianos, de Smith eran cristianos, eran conservadores, cristianos, americanos, ¿sí? Eran de Estados Unidos. Pero cuando alguien le abre una puerta a Satanás, hermano, se mete de todo, ¿sí? Y entonces dice que era un profeta, un adivino. Dice que a este hombre se le apareció Juan el Bautista para desarrollar en él el sacerdocio arónico, dice, de Aarón. ¿Qué bases más terribles, satánicas? Y hermano, de verdad lo puede corroborar. Y si no, pare a un canchito de esos que andan en la calle y dígale que le explique cómo nacieron ellos. Amén. Si es algo que está a la luz. Y ellos mismos se jactan de eso, pero nosotros tenemos la verdad. Nosotros sabemos que fue que Jesucristo, que a Moisés fue que le pasaron estas cosas. No a este personaje. Amén. Y entonces dice que también se le apareció Pedro, Santiago, Juan, y le ordenaron el sacerdocio de Melquisedec. Imagínate qué torcida la que le dan a esa gente que va a esos lugares. Amén. Por eso vengo a lo que Pablo está diciendo. No es porque lo estoy regañando a usted, no. Pablo está diciendo, ¿cómo es posible que ya les cambiaron el evangelio a muchos? Pues a estos fue uno de los que les cambiaron el evangelio. Los de la religión esta grande que domina el mundo también le cambiaron la religión imperial, ¿sí? Usted ya sabe cuál, ¿verdad? Los que andan cargando de aquí para allá, ellos. Les cambiaron, hermano. La verdad, ellos no eran así, pero se volvieron así, idólatras, como los que estaban en Samaria. Por eso la Biblia muestra el pasado y lo que antes fue, una vez más volverá a ser. Y por eso miramos esas cosas repetirse una y otra vez, una y otra vez. Y aquí miramos que un ángel caído fue el que le abrió esta religión y les dio el Urín y el Tumín. Le trajo a otro ángel diciendo que era Juan el Bautista, le trajo a otro ángel diciendo que era Pedro, Juan, Santiago, y que entonces él iba a tener el ordenamiento de Melquisedec. O sea, unas herejías terribles. Amén. Pero ahí es donde yo quiero llegar. Por eso, hermano, tú y yo tenemos que tener celo de lo santo,
Celo por nuestras casas, por nuestras familias. No cualquiera debe llegar a nuestras casas, no cualquiera debe de acercarse a nuestras familias, porque cualquiera va a llegar y va a torcer. Amén. Va, pero quiero seguirle hablando de otras cosas, porque Pablo está diciendo esto en el Nuevo Testamento. Por lo menos ahí encontré ya una base más en el Nuevo Testamento. Si un ángel caído les viene a enseñar otro evangelio que no es de Jesucristo, sea maldito. O si uno de nosotros, dice Pablo, les empieza a enseñar otro tipo de evangelio, sea maldito, dice Pablo. Amén. Sea con la maldición de Dios, dice. Porque muchos se levantan diciendo que son pastores y que son enviados. Pero hermano, de todos esos, ¿quién estará diciendo la verdad? ¿A quién lo confirmó? Por lo menos un ministerio lo levantó y lo estableció. Por lo menos esas serían las bases como para levantar un pastor. Una de las primeras es que uno tenga la confirmación. Dos, que la esposa esté de acuerdo, porque si no andarán juntos dos que no están de acuerdo, es bien difícil, amén. Y tres, que sea llamado, que sea enviado por un apóstol, porque ese es el orden de Dios, amén. Pero muchos se pelean, se salen de una iglesia y dicen, yo levanto mi iglesia, porque no caben en ningún lugar, hermano. Y entonces la solución de ellos es levantar su ministerio. Después se pelean entre ellos mismos, porque no fue fundado en las bases que enseña la palabra del Señor. Cuando tú miras el libro de los Hechos y tú miras cómo era que los apóstoles ordenaban los llamados, sea pastor, sea apóstol, sea maestro, sea evangelista, ¿verdad? Sea cualquiera de esas funciones importantes, eran ordenados, había un consejo, había esto, había lo otro, y de esa manera los establecían y los levantaban, no era en desorden. Pero mira a este personaje, Smith, diciendo que un ángel llamado Moroni le dijo y le dio tablas de oro, le dio el Urín y el Tumín, o sea, torcieron toda la verdad, parecido a lo que hicieron con Moisés. Pero bueno, sigamos, porque yo quiero hablar más cosas con usted. Hermano, lea el libro de Enoc, aunque sea por información, léalo. Le va a servir más de algo, ¿sí? Pastor, pero es que eso no está en el canon bíblico, y entonces si no está en el canon bíblico, entonces eso no es verdad. Hermano, está bien pues. Si lo quiere leer por información, léalo por información. Por lo menos va a entender muchas cosas de las que estamos hablando hoy en día. Amén. Pues yo no pienso estar hablando todos los domingos de estos, pero por lo menos me tomo un domingo más hablando de que estas cosas están entre nosotros, pasan entre nosotros, y mucho pueblo de Dios ahorita con lo que Estados Unidos está haciendo, se los van a engañar. Se los van a engañar. Y entonces sigamos, porque hay unos pensamientos que empezaron a brotar en mí, y no pensamientos, unos versos que empezaron Dios me empezó a recordar, y está en 1 Samuel 15:1. 1 Samuel 15:1, Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor: Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre el pueblo, sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía a Egipto. El verso 3, ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene. No te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes, a ovejas, camellos, asnos. Amén. Hasta ahí lleguemos. ¿Por qué el Señor viene y erradica toda una ciudad? Por ejemplo, ¿por qué niños, verdad? Niños de pecho. ¿Por qué Dios venir y comportarse de esa manera? Pero ahí dice que Dios ordenó que mataran hombres, mujeres, niños y niños de pecho. Está bien, porque eran personas que estaban
volcadas a lo malo, eran de mal ejemplo. Está bien, levantaban sectas, levantaban adoración a ídolos, y Dios quería erradicar todos esos problemas de la tierra, y Dios estaba haciendo limpieza. Está bien, pues. Está bien. Yo quiero que usted, hermano, de verdad me siga el hilo, porque si usted se pierde, se va a perder en lo que yo le quiero enseñar esta mañana, ¿sí? Y entonces dice que maten a bueyes, a ovejas, camellos, asnos. ¿Por qué matar animales? Hermano, ¿qué culpa tenía un animal? Porque esos no eran cerdos, no eran aves de rapiña, no eran aves que el pueblo de Israel los tomaba como animales inmundos, ¿sí? No eran de ese tipo de animales. Los bueyes los usaban para los sacrificios, claro, dependiendo cómo estaba el buey, así se usaba. Las ovejas también las sacrificaban. Los camellos, pues ellos mismos se transportaban en ellos. Asnos, pues Jesucristo usó un asno para entrar a Jerusalén. ¿Cómo por qué matar animales? ¿Nunca se ha preguntado eso usted? Mire, yo son cosas que siempre me he preguntado desde hace muchos años. Y yo le decía al Señor, pero ¿y por qué animales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso, verdad? Y entonces, hay otro verso más, ¿sí? Hay otro verso más que dice Deuteronomio 13:13, nueva traducción viviente. Ahí están las pantallas si no tiene esa versión usted. Deuteronomio 13:13 dice que hay sinvergüenzas en medio de ti que llevan por el mal camino a los habitantes de su ciudad, diciéndole, vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces tú no conocías. Dios le está hablando a Israel, que hay gente sin vergüenza entre el pueblo de Dios. Hasta el día de hoy lo sigue habiendo, gente sin vergüenza entre el pueblo de Dios. Amén. En tales casos, analiza los hechos cuidadosamente. Si encuentras que lo que se dice es cierto y en verdad se cometió ese acto tan detestable en medio de ti, entonces dice el verso 15, deberás atacar a esa ciudad y destruir por completo a todos los habitantes junto con todos los animales. Pregunto yo nuevamente, ¿por qué los animales? ¿Sí? Sigamos. Y luego deberás amontonar todo el botín en el centro de la plaza pública y quemarlo. Prende fuego a toda la ciudad como una ofrenda quemada al Señor tu Dios. La ciudad deberá quedar en ruinas para siempre y no se volverá a construir jamás. Tipo juicios como los de Sodoma y Gomorra. Queman todo y destruyen todo lo que esté ahí. No dejan nada vivo. Y no dejan ni un artículo de ellos. No dejan ningún animal vivo. Hermano, ¿por qué? Si Dios en algunos casos les permitía quedarse con los botines, con los animales y con las mujeres. Pero ¿por qué en estos casos no? ¿Verdad? 17. Que nadie guarde nada del botín que fuera separado para ser destruido. Entonces el Señor alejará de ti su enojo feroz y te tratará con misericordia. Tendrá compasión de ti y te convertirá en una nación numerosa, tal como lo juró a los antepasados. Entonces vuelvo yo a decir, ¿por qué animales? ¿Por qué quitarle la vida a animales que no eran de los inmundos? Amén. Otro verso más, déjeme leerle estos pasajes y después llego donde quiero llegar, ¿sí? Y después tomamos Santa Cena. Y dice, pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire. Ahí van todo lo que respire, ¿sí? Pues ahí están los humanos y están los animales. Todo lo que respire no lo vas a dejar con vida, le dice Dios, sino que lo destruirás por completo a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado. El verso 18, para que ellos no os enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses, y no pequéis contra el Señor vuestro Dios. Amén. ¿Por qué?
Vuelvo a decir, ¿por qué Dios dice que se mueran animales? Eliminando razas completas, eliminando los artículos que ellos tenían y aún las ciudades que ellos tenían. ¿Y por qué en otros versos sí los deja? Y entonces voy a dar este verso, Números 31:25, Biblia de las Américas, Números 31:25, dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: cuenta el botín que fue tomado tanto de hombres como de animales. Tú con el sacerdote Eleazar y los jefes de las casas paternas de la congregación, y divide en mitades el botín entre los guerreros que salieron a la batalla y toda la congregación. Amén. Ahí paremos. Hermano, pongámonos de acuerdo con Dios. ¿Por qué vamos a destruir animales, personas, en algunos lugares y en otros no? A ver, ¿qué conclusión usted me podría dar a eso? ¿Por qué Dios destruir animales en algunos lugares y en otros no? Porque los animales los usaban para ritos satánicos. Sí, pero eran bueyes, eran ovejas, eran camellos, eran asnos, no eran animales inmundos. Como para decir que Israel no los podía tomar. Y en otras ocasiones le dice Dios, como en el que acabamos de leer en Números 31:25, Dios le dice, pues, yo quería enseñarle un video que está bueno para que lo viera, pero bueno, ojalá ahí venga antes de eso. Entonces, ¿qué explicación? Si no lo mando al chat de la iglesia, usted lo pide en eso. ¿Qué explicación le damos a estos versos? Donde en un lugar hay que matar a todos y en otros no. ¿Qué diría usted, hermano? ¿Qué podríamos leer de estos versos? Pues porque Dios siempre quiso decir algo. Y Dios siempre dejó de tratar de decir algo. Lo que pasa es que la Biblia está en parábolas. La Biblia está encriptada para que nosotros estudiemos, para que nosotros no nos quedemos con ciertas cosas o con un evangelio tan sencillo, tan básico. O sea, Dios tiene muchas cosas que nos quiere enseñar. Por eso Pablo decía, yo quiero hablarles de otras cosas, de misterios que están en los cielos. Pero me encuentro con personas que hay que enseñarles a los rudimentos del evangelio nuevamente, hay que enseñarles la doctrina básica y etcétera. A Pablo le caía mal llegar a lugares así donde se supondría que ya deberían de haber avanzado. Y entonces Romanos 8:38, dice Romanos 8:38, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Pablo está diciendo, nada me podrá apartar del amor del Señor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles caídos, porque no está hablando de ángeles de Dios, porque el ángel que viene de Dios no nos va a apartar de Dios, nos va a acercar a Dios, amén. Porque el ángel que peleó con Jacob, peleó y le dijo, no te dejo ir hasta que me bendigas. Y hasta que tuvo la bendición de Dios, se fue el ángel. Los ángeles que llegaron a sacar a Lot, dice la Biblia, que lo sacaron de lo malo. O sea, hicieron una buena labor, una buena obra. Amén. Pero cuando miramos estas cosas, ¿por qué Pablo dice ni ángeles? Está hablando de demonios, ángeles caídos. Una cosa son los demonios, otra cosa son los espíritus inmundos y otra cosa son los ángeles caídos. Amén. Amén. Los demonios son los que están enjuiciados en el Génesis 1. Ellos ya fueron enjuiciados y les quitaron cuerpo. Los espíritus inmundos ya fueron enjuiciados y les quitaron cuerpo. Pero a los ángeles caídos no les quitaron cuerpo. A los ángeles caídos les quitaron la gloria. Dice que ellos dejaron su gloria y bajaron y buscaron a las hijas de los hombres
y levantaron razas distintas aquí en la tierra, entre ellas los Nephilim, etcétera y etcétera, porque ellos tienen la tecnología que Dios les permitió tener en la creación de ellos, y eso es lo que ellos usan. Amén. Entonces dice Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Cristo. Nada, o sea, nada nos puede separar del amor de Cristo si nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nada nos puede separar. Literalmente nada ni nadie nos puede separar. Así vinieran esos seres, se presentaran y quisieran destruirnos, no nos pueden tocar. Porque la Biblia claramente lo dice, que el que tiene el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo, no lo pueden tocar. Amén. Ahora, aquellos que no tienen el sello de Dios, aquellos que no tienen el sello del Espíritu Santo, a eso los van a hacer como Dios quiere. Literalmente, ya vamos a ver en Apocalipsis, porque cuando dice la Biblia que los 5 meses de pretribulación, dice que se abre el abismo y salen seres raros. Pues que ellos pueden tomar la forma que ellos quieren. Amén. Hermano, abra su mente, de verdad, porque si no, quien se la va a abrir son todas las cosas que se están desclasificando. Y yo le quiero abrir su mente a la luz de la palabra, lo que la Biblia enseña. Estas son cosas que yo escucho desde mi niñez. Lo que pasa es que no todos se atreven a predicarlas, porque a veces el legalismo cierra estas pláticas, estas prédicas. A veces cuando se encuentran pueblos donde son muy místicos y no, esas cosas no, aquí no nos prediquen, algunos pastores tienen miedo que hasta que les quiten las congregaciones porque no quieren enseñar estas cosas y omiten estas cosas. Amén. Pero están aquí en la palabra y Pablo lo está enseñando. Ya vimos el domingo pasado cómo lo vivieron. Lo vivió Abraham, lo vivió Lot, lo vivió Noé, lo vivió Moisés, lo vivió Josué, lo vivió David, lo vivieron todos ellos. Amén. Y ahora miramos a Pablo enseñando lo mismo. Solo que a Pablo ya no lo dejaron predicar más, hermanos. Porque Pablo llegaba a congregaciones donde yo vengo a hablarles a estos de ángeles caídos, pero si estos ni bautizados en el Espíritu Santo están, bueno, mejor empecemos por el bautismo de una vez. Y ahí, usted puede leer el libro de los Hechos. ¿A cuántos lugares Pablo tenía que volver a enseñar la doctrina? ¿Por qué se han apartado de la verdad? ¿Por qué se han apartado de lo que es santo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieren volver a la circuncisión? Decía Pablo. Si eso ya no es para los gentiles y tampoco es para los judíos, pero ¿por qué insisten en seguir metiendo esas doctrinas? Y a Pablo lo llevaron preso, y usted lo puede leer en el 28, 27, lo llevaron preso a Pablo por estar predicando el Evangelio de Jesucristo, que Jesucristo había resucitado, que ahora ya no era necesaria la circuncisión, pero los fariseos, los que ya eran una secta, porque ya se habían vuelto secta ellos, los fariseos que se habían vuelto secta, y los saduceos que también eran otra secta, lo llevaron y lo querían matar. Y le decían a Herodes, creo que era, y le decían, mira, suéltalo por tal calle, llévalo en el carruaje, llévalo con unos cuantos soldados y nosotros lo matamos. Pero Dios nunca permitió que mataran a Pablo. Amén. Pero Pablo ya no era recibido porque estaba enseñando la verdad. Y Pablo, ¿cuántas cosas hubiera querido Pablo dejar escritas? Que ya no le era permitido porque tenía que volver a empezar. Que la gente congrega, que la gente busca de Dios. Mira, deja tus pecados, deja esto, deja lo otro. Y volvía a Pablo, entonces no podía dejar los misterios que Dios le estaba dando a Pablo. Pero sigamos, ¿verdad? Porque aquí hay algo más que quiero enseñarle. Tómelo o déjelo, como usted quiera, ¿sí? Tómelo o déjelo. Eso yo no se lo puedo imponer, pero en las culturas de nuestros países, porque tanto en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, México, aquí se formaron culturas mayas, aquí se formaron culturas de ese tipo de cosas. No estoy hablando de lo actual, estoy hablando de las pirámides, estoy hablando de todas esas cosas que existieron hace miles de años y que están entre nosotros, pero de eso
siempre queda un remanente. Malo, obviamente, ¿sí? Y pues a esos les llaman nahuales. Yo quiero que ponga atención porque miren todo lo que enseñan esto. Usted me dirá, sí, yo conozco a alguien que trabaja nahuales o alguien que dicen los vecinos que se transforma en un animal y hace esto y lo otro. Y entonces yo hablo de estas cosas. El doctor Ríos Paredes, el apóstol que tenía la misión en antes, él decía, en cierto lugar de Inglaterra había alguien había un cóndor, estaba en un árbol, en un edificio, y entonces dice que las personas de ese lugar empezaron a apedrear al cóndor. Cuando el cóndor cayó al suelo, dice que se transformó en un humano. ¿Sí? Se transformó en un humano. Y hermanos, son cosas que usted en estos lugares lo habrá oído, yo lo he escuchado en mi país, y son cosas que ahí están. Entonces, una de las cosas que significa un nahual es oculto, escondido o disfraz. Eso lo dice Wikipedia, lo puede buscar, son los registros mayas de cómo ellos describen a estos personajes, y ahí está la luz pública. ¿Sabe cuál es el problema suyo y mío? Que no leemos. Leemos solo lo que queremos. Leemos lo que nosotros calculamos que nos conviene. Pero estas cosas están. Dice que también es un brujo o es un ser sobrenatural y que tiene la capacidad de transformarse en un animal. Esa es la capacidad de esas personas. Hay entre estos médicos. Así que, hermano, si a veces usted voy a ir ante la curandera, que cure a mi hijo, disculpe, hermano, pero ¿acaso la sangre de Cristo no tiene más poder? ¿O un curandero tiene más poder? O explíqueme a alguien aquí cómo es esto, pues. Porque es que le hicieron mal de ojo a mi hijo. ¿Cómo así mal de ojo, hermano? Si esas cosas no, o sea, la sangre de Cristo oramos. Si algo pasó, si el niño se enfermó, dice la Biblia que llamemos a los ancianos o llamemos al curandero. A ver, ayúdeme usted. ¿Cómo es la cosa? ¿A quién llamamos? A los ancianos de la iglesia. Y ellos traerán aceite y van a ungir al niño, dice. Y van a ungir al enfermo. Y será sano. ¿O no es así? ¿Por qué entonces muchos cristianos se van al curandero? ¿Sí? Es que, pastor, es que allá me lo sanaron. Allá te lo endemoniaron y te lo entregaron a la satánica. Perdón, pero yo tengo que enseñar estas cosas porque el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Mucha gente se va a buscar a estos centros de brujería para tener bendición, abundancia en lo económico, para tener esto, para tener lo otro, éxito en esto, éxito en lo otro. Y muchos son pueblos de Dios. Amén. Entonces dice que entre estos hay médicos y grandes hechiceros. Representan la unión entre el ser humano y el cosmos. Dice que eso es un nahual. Representa la unión entre el ser humano y el cosmos. ¿Qué hicieron los hijos de Dios? Bajaron, buscaron a las hijas de los hombres y se mezclaron, hicieron nuevas razas. ¿Sí? Y eso está hablando. Hermano, eso usted lo puede buscar en la historia de nuestros países. Y ahí usted se lo puede ver que es verdad todo esto. Si no, yo le doy el link de donde lo saqué. Es algo que está registrado por los científicos. Gente que no es cristiana, pero creen en lo que miran en las tablas de eso. Y hermano, dígame si usted no sabe, por lo menos hace un tiempo atrás, a la par de mi casa llegó una señora que decía que era médico, imagínate, y que ella tenía su consultorio y que ahí en la casa lo quería poner, y cuando nos dimos cuenta ella trabajaba con nahuales, era bruja, ¿me entienden? Y esas cosas existen entre nosotros. Entonces sigamos, ¿verdad? Yo no estoy hablando fábulas, estoy hablando cosas que sí están entre nosotros. Se pueden transformar de una manera completa o a mitad de su cuerpo, como en las figuras de los egipcios, ¿se recuerda? Que bueno, que sí me ayudan a entender el equipo. Como en el tiempo de los egipcios, ¿se acuerda? Mitad humanos y mitad animales de otro tipo, sea aves, sea caballos, centauros, etcétera, ¿verdad?
Podríamos hablar de todas esas cosas. La ceremonia, los nahuales, son invocados a través del sagrado fuego. Ellos saben que el fuego se usa. Y entonces, la capacidad de transformar su cuerpo se pueden nahuales son invocados a través del sagrado fuego en ceremonias dirigidas por guías espirituales mayas. Todavía no me he entendido. Entonces, tienen la capacidad de transformar su cuerpo en el de un animal, objeto, fuego o un fenómeno meteorológico, tal como un rayo o una nube. Pon atención a lo que está diciendo estas gentes que saben de estas cosas. Amén. Pues sí. Y dice que tienen la capacidad de transformar su cuerpo en un animal, en un objeto, en fuego, en un fenómeno meteorológico, tal como un rayo o una nube. ¿Sí? De noche espantan a los hombres y chupan a los niños, dice. ¿Usted sabe la estadística que hay, cuántos niños desaparecen a nivel mundial cada año? No son menos de 800,000 niños que desaparecen cada año. ¿Qué hacen con ellos? Pues aquí está una de las respuestas. Se los comen, toman la sangre de ellos, se alimentan de ellos. Amén. Como lo hacían los gigantes del pasado. Esta es otra estirpe. Y en esto se transforman y pueden habitar entre nosotros. Amén. Y estos eran los reyes de los mayas. Tomaban la forma que querían delante de la gente y lo tomaban como dioses, etc. Y entonces también dicen que pueden ser el protector o dueño de una laguna, lago o cerro. Y alguien me decía hace unos días que aquí cerca hay una laguna donde dice que la gente llega, a ver si encuentro esa, que la gente llega y dice que llega a entregar monedas, a entregar sacrificios, a entregar comida, a entregar gente, llegan a hacer todo ese tipo de cosas y dice que está terrible eso, pues, porque eso salió hasta aquí en nuestro diario. Creo que, déjeme leer como dice aquí. Ay, si lo puedes leer tú, o sea, y verás si dice el lugar, pero está aquí cerca de Shela. Dice que ese lugar es entre Chicabal. ¿Conoce esa laguna? La laguna de Chicabal dice que está entregada a una entidad que se llama Juan Nog. Y eso salió en su diario, en nuestro diario, ¿sí? Y ahí están los documentos, los mismos de ahí tenemos, los mismos de nuestro país lo dicen, ¿verdad? Que estas cosas existen. Ahora, ¿por qué le hablo todo esto, hermano? Porque son cosas que ahí están. Dice en las historias de los españoles cuando vinieron a estas tierras y conquistaron nuestras tierras, tanto Honduras como todo Centroamérica, toda América del Norte y todo lo que era América, dice que se encontraron con estos seres, nahuales, ahí están los registros. Y dice que uno de ellos quiso atacar a uno de los españoles y vino él y le metió el cuchillo en uno de las patas delanteras. Dice que al día siguiente uno de la comunidad estaba herido del lado de que del español lo hirió. Ahora, tómelo o déjelo, ¿sí? No estoy para que usted tenga que aceptar todo lo que yo le digo. Por lo menos, hermano, nosotros estamos viviendo días donde estos seres se quieren presentar, ¿sí? Donde estos seres quieren manifestarse. Ya hace tiempo lo quieren hacer, pero por algo Dios no les permite más, no les ha permitido más. No les permitió que lo hicieran como en el tiempo de Moisés, como en el tiempo de Noé, de Lot, de Abraham, ¿sí? No les permitió como lo hicieron en aquel tiempo y del tiempo de Jesucristo hasta nuestros días. Pablo solo decía, cuidado si un ángel les predica otro tipo de evangelio. Entonces Pablo
como que el Señor cerró esta etapa para ti y para mí, para que no se miraran más gigantes, no se miraran más seres de ese tipo, y la gente no cayera en la idolatría. Ahora, ¿por qué quemaban animales? Pues yo creo que aquí estaría una de las respuestas, ¿sí? Porque estos seres, cuando miraban que Israel los iba a atacar, se transformaban en animales, fijo pues. Y entonces ya no los mataban. Se transformaban en objetos. Por eso Dios decía, destruyan todas sus pertenencias. Porque en eso era que ellos se transformaban. Y entonces Dios decía, métanle fuego a toda la ciudad. Y que nadie levante las ruinas de esas ciudades. Pues esa es la única respuesta que yo le encontraría a esto. Hay una película, pero antes de ver eso, que están por estrenar en estos días, que ahora que Estados Unidos se atrevió a desclasificar, porque Rusia le dijo, si no lo haces vos, lo hacemos nosotros. Los chinos le dijeron, si no lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros. Los canadienses les dijeron, si no lo hacen ustedes, lo hacen nosotros. Y como Estados Unidos siempre se quiere llevar el primer lugar en todo, ¿ah? Entonces ellos empezaron a hacerlo y lo están haciendo, y ahorita todavía faltan una fase más fuerte donde viene todo esto. Yo te digo, Cristo viene pronto. Pero antes de que Cristo venga, va a haber una manifestación de esto para engañar. Y de ser posible, a los que son santos, dice la Biblia. A los escogidos. Y de ser posible, a ellos los van a engañar también. Hermano, yo no vengo a perder mi tiempo con usted, a entretenerlo y ¿cómo decir esto? A presumirle estas cosas. No, mi deseo es que usted aprenda. Hermano, el tiempo que nos viene adelante no es cualquier tiempo. Y ahí es donde tú tienes que preparar tu familia, tienes que prepararte a ti mismo y tienes que estar seguro en tu fe, porque estos seres aparecerán diciendo que ellos fueron los que crearon al humano. Ellos vendrán diciendo que ellos son Cristo. Ellos vendrán y hermano, y como tienen poder, hermano, cuando alguien vea que se transforma literalmente enfrente de ellos en otra cosa, ¿qué va a hacer la gente? Adorarlos. Hasta el día de hoy, Dios les permite estar en oculto. Es Dios el que permite que estén en oculto. Dios no les permite manifestarse como ellos quisieran. Amén. Pero dice Gálatas 1:8, y sigue diciendo Pablo, y lo vuelvo a recordar, si alguien, ya sea nosotros, dice Pablo, los verdaderos ministros, nos corrompemos y les empezamos a enseñar un evangelio que no viene del cielo, o incluso un ángel del cielo tuerce el evangelio, dice, ¿verdad? Les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios, dice. Y entonces Pablo está hablando de misterios fuertes. Ahora, Apocalipsis 12:7, lo leíamos el domingo pasado. Apocalipsis 12:7 dice, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Porque Satanás lo que piensa es que le va a ganar a Dios, hermano. Satanás lo que piensa es que por haberse traído la tercera parte de ángeles que cayeron con él, puede tener control y puede tener esto y lo otro. Pero no, el verso 8, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Solo están en un cielo, que es el segundo cielo, no en los cielos. ¿Sí? Aclaremos esos puntos. Y el verso 9, y fue arrojado el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, si hoy que están en oculto hacen daño a la humanidad, dice que esos son los que la gente busca para curar. Hay gente que sabe, ay, sí, el que vive ahí es un nahual, trabaja con nahuales. Ese es un nahual, hermano, metido entre nosotros, sencillamente, ¿sí? Esos son personajes que se pueden transformar en lo que ellos quieren. Hay películas que hablan de esas cosas,
No sé si usted ha visto Crepúsculo, hay diferentes tipos de películas. Recuerdo que en los años 80, cuando yo era un niño, en esos años, recuerdo que había una serie que se llamaba Animals. Y el personaje él era un humano y se transformaba en un tigre, en una pantera. Ahí está, búsquelo. O sea, siempre nos han querido decir que esto existe a través de la ciencia ficción. Pero hay cosas que ya no son tanta ciencia ficción. Hay cosas que si lo buscamos a la luz de la palabra están. Hay otras cosas que serán mitos. Hay otras cosas que serán inventos, ¿sí? Pero por lo menos estas cosas sí son verdad. Y Apocalipsis 9.1 dice, busque Apocalipsis 9.1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Se le dio la llave de ahí, dice. El verso 2. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. No quiero entrar en detalles con eso, pero el verso 5 dice, no se les permitió, dice que salieron seres. Cuando se abrió el pozo, el abismo, salieron seres. Y el verso 5, no se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. Dice que así era su tormento. Bueno, todo eso tiene su explicación, pero no me voy a meter a esos detalles, ¿sí? El verso 7. El verso 7. Y el aspecto de las langostas, porque eran langostas, pero tenían forma híbrida. Dice, y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Dice, o sea, seres que se pueden transformar en lo que ellos quieren, ¿sí? Pero estaban aprisionados en el abismo. Estos ya no venían del cielo. Estos no cayeron del cielo. Estos estaban aprisionados aquí en la tierra. ¿Dónde es el abismo aquí en la tierra? En el polo norte y en el polo sur. Ahí está atrapado. Eso lo dice el libro de Job y etcétera, etcétera. Y mejor otro día para eso, ¿sí? Y tenían cabellos, el verso 8, como cabellos de mujer. Y sus dientes eran como de leones. El verso 9. También tenían corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas. Hacían ruido, dice. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Como que cuando usted mira a los querubes y se unen unos con otros, se transforma en querubín. Y cuando la Biblia habla de un querubín, dice que es un carro de Dios. Pero también lo hay del lado de Dios y de los que cayeron, obviamente, ¿sí? Y de los que cayeron. Y estos parecen ser como una nave, porque dice que Juan está viendo esto, pero como Juan no estaba en nuestros días, Juan no entendía lo que miraba. Juan no decía, eso es una nave. Estos seres se transforman en una nave. Tómelo o déjelo, hermano, ¿sí? Pero ¿de qué está hablando Apocalipsis? ¿Qué es lo que no hemos entendido y qué es lo que estamos viendo en nuestros días? Amén. Entonces también tenían corazas, como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos carros que se lanzaban a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones en sus colas para poder hacer daño a los hombres por 5 meses. Esto es antes de entrar a la tribulación y a la gran tribulación. ¿Sí? Ahora, y dice el verso 11, y tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Y dice que estos seres no podían tocar a los que tenían el sello de Dios. Ahora, pareciera que como iglesia todavía estamos aquí en la tierra. Como iglesia que se va a ir en el arrebatamiento, pareciera que todavía estamos en la tierra. O eso pareciera, ¿por qué dice, y no toquen a los sellados? ¿Verdad?
Pensemos que ya fue el arrebatamiento y los que se quedaron a la gran tribulación, está hablando que no los toquen a los que se quedaron a la gran tribulación. El problema de Apocalipsis es que no dice claramente en qué orden van a suceder las cosas. Pensemos que todavía estamos, no nos hemos ido en el arrebatamiento y entramos a los 5 meses de pre-tribulación. Y dice que en ese tiempo se va a abrir el abismo. Y ya no solo ya cayeron, ya empezaron a venirse Satanás y todos los que venían con él. Que eso sí creo yo que sea hasta el tiempo de la gran tribulación. Pero por lo menos en la pre-tribulación esto viene. Amén. Pensemos que todavía estamos aquí. Bueno, nos va a tocar ver esto. Ahora, si no estamos, que sería lo ideal, que ya no estemos, que la iglesia haya sido arrebatada, la novia haya sido llevada, los que se quedan, esto es lo que van a ver. Y van a ver a este tipo de seres manifestarse. Y van a ser días terribles, ¿sí? Van a ser días terribles. Pero vuelvo a decir, Pablo dijo, no temo si viene un ángel del cielo. Tengan cuidado si un ángel del cielo les viene a enseñar doctrinas. ¿Sabe qué es lo que llama la atención? ¿Cómo vamos a saber si es un ángel? Yo quisiera tener de frente a Pablo aquí y decirle, mira Pablo, vos estás diciendo esto, pero ¿cómo voy a saber si alguien es un ángel? ¿Y cómo voy a saber si es de Dios o no es de Dios? Pues el Espíritu da testimonio. Aquí sin usted darse cuenta, aquí nos han venido 3 brujos, ya casi 3 domingos seguidos. Y vienen a estorbar y a contaminar. Y yo le puedo decir, solo Dios es el que nos puede dar la victoria. Hermano, ore siempre por su familia, ore por esta congregación. Porque donde está el Espíritu de Dios, siempre van a querer llegar a destruir. Han venido y se han sentado y se han quedado todo el culto. Y yo solo digo, Padre, ¿a qué vienen estos? El domingo pasado estuve a punto de decirle a uno que vino, le iba a decir, ¿a qué venís? ¿Quién te envió? ¿Con qué intención venís? Vos no tenés poder para hacer nada, etc. Mejor deben mirar el video cuando había luz. Pero bueno, nosotros estamos en un tiempo donde esto se va a abrir más fuerte. Donde usted tendrá que enseñarle a sus hijos que esos seres no son de parte de Dios. Tal vez ahorita usted podrá decir, pastor, tan exagerado, usted ¿qué está viviendo? ¿Qué anda viendo? ¿En qué se metió? No, yo lo que me meto es cada día en la Biblia, ¿sí? Y lo que la palabra de Dios enseña, y lo que la palabra de Dios dice, y lo que la palabra de Dios muestra. Pero hay una película que va, ahorita que están clasificando, hay una película que se llama Día de la Revelación, búsquelo hermano, lean. Cuando en una de las escenas, cuando en una de las escenas se ve una niña que está en una mesa, llega ¿cómo se llama? Como un venado, un ciervo, llega y se acerca a ella a quererle hablar. Y cuando en la misma película hacen esto, cambian, él va girando la cara, y cuando cambia la cara, se transforma en un ser que no es humano. Sencillamente. Y ellos están dejando el trasfondo en la película diciendo, entre nosotros habitan como animales. Entre nosotros habitan como objetos. Entre nosotros habitan de estas maneras. Y necesitamos que el mundo sepa que esto existe. Amén. ¿Para qué, hermano? Para que la gente se idolatre. Para que la gente se vuelva a esos seres. Pensando de que ellos son Dios. Pensando que ellos tienen la verdad. Pensando de que ellos le van a meter a todo el mundo en el planeta de que ellos son los que hicieron al humano. Y como ellos tendrán poder para muchas cosas. Dice que el anticristo hará descender fuego del cielo. Y Israel le va a creer porque son señales que el Señor usaba con Elías, con Moisés,
con Salomón, ¿verdad? Cuando inauguraron el templo, el tabernáculo, cuando Elías, el altar, Dios dijo, me agrada el altar, como en el día de Pentecostés. Y son señales que el pueblo de Israel sabe. Israel por eso le va a creer al anticristo, por todo el poder que ese personaje tendrá y Dios le permitirá tener. Ahora, yo te pregunto a ti, yo te dejo esto, ¿verdad? Esto es para que tú lo sigas estudiando y le preguntes al Espíritu Santo, le preguntes al Señor, ¿cómo es esto? El pastor está enseñando esto, tal vez no le entendí nada, no comprendí nada, pero ¿cómo es esto? Yo quiero aprender, yo no quiero que engañen a mi familia, porque pues ahorita se está esperando que este señor no lo maten, a Donald Trump, no lo maten y le dé paso a la siguiente fase de desclasificación. Y él ya dijo, imagínate para que haya reunido pastores en ese país, pastores de mucha influencia en ese lugar, y les dijo, háblenle a la iglesia y enséñenle a la iglesia que esto que voy a hacer está más fuerte. El domingo pasado, casualmente, le entrevistaron a ese señor y dijo, los extraterrestres sí existen. Búsquenlo, ahí está en las redes sociales. Si no, dígame dónde lo busca y yo se lo envío. Los extraterrestres sí existen. Y no solo hay extraterrestres, sino que hay terrestres, dice él. O sea, hermano, llegamos a un tiempo donde Dios está hablando, donde Dios está mostrando estas cosas, donde Dios ya está permitiendo que esto sea más fuerte. Y donde aquí dice aquel verso que a muchos los van a engañar y que muchos de los escogidos serán engañados. Porque hay hermanos que no tienen bien sus fundamentos. Cualquier viento de doctrina se lo lleva. Cualquier cosa se lo lleva. No estoy hablando de irse de una iglesia, ¿sí? Estoy hablando de los que van a una iglesia a nivel mundial, ¿sí? Y cualquiera les cambia el pensamiento. Cualquiera le dice, no, ya no es necesario que hagas esto, que sirvas en la iglesia, que hagas esto otro, que hagas lo otro. No es necesario darle a Dios lo que te dio. No es necesario que lo hagas así. Y hay quienes que están siguiendo esos vientos de doctrina. Eso es doctrina. Ahora te imaginas que estas cosas empiezan a manifestarse más fuerte. ¿Qué va a pasar? Ahí es donde se va entendiendo mejor Tesalonicenses cuando dice la palabra, muchos van a apostatar y muchos van a ser apóstatas. Casi toda la iglesia del final va a terminar en apostasía. Muchos van a regresar y van a salir de la apostasía, pero lo van a hacer en la gran tribulación. Y esto Dios no quiere, hermano. Dios quiere bendecirnos, amén. Y hablábamos el día viernes que Dios quiere darnos los tesoros, ¿verdad? Y la Biblia habla de los tesoros de la arena del mar. Y se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Jacob, se lo dijo a Salomón, se lo dijo a José y se lo dijo a varios. Así como los tesoros de la arena del mar, será tu sabiduría, le dice a Salomón. Serás tan sabio. Y lo que quiere decir la Biblia es no es que usted va a traer un quintal de arena allá del mar, hermano, y lo recibe en su casa. No está hablando de eso la Biblia. La Biblia está diciendo, ¿puedes contar la arena del mar? Pues nadie puede contar la arena del mar hasta nuestros días. Nadie puede contar cuántos granos tiene el mar. Nadie puede decir cuánto hay. Tendríamos que escarbar también en todo el fondo del mar también. Entonces dijo el Señor, así serán mis bendiciones. Entonces a Salomón le dice, como la arena del mar, así será tu sabiduría. A José le dijo, como la arena del mar será el trigo que tú recojas. Dice que José dejó de contar el trigo que recogía. Cuando viene el tiempo de la abundancia, va de hacer silos y va de guardar en los graneros, y va de guardar. Dice que llegó el día que dijo José, ya no lo cuente, porque eso está como la arena del mar. Ya no se puede contar. Y yo lo decía, a José le dieron la bendición de que dio granos y le dieron tierras. Dio granos y le dieron tierras. Y se apropió de cuánta tierra de los egipcios y de los que estaban alrededor de ellos. Porque entró una gran hambre, dice, en aquel lugar. Y el único que estaba bien era José.
Y José, cuando vinieron sus hermanos, los recibió, los perdonó, los recibió, no quiero entrar en detalles de eso. Y toda su familia estaba bien. Y tenían ahora tierra, y tenían comida, y tenían grano, y guardaron. ¿Por qué se guardó toda esa familia? Porque tanto los hermanos de José perdonaron a José, se arrepintieron, y tanto José los perdonó a ellos, y hubo un perdón en familia mutuo, y eso les dio las bendiciones como la arena del mar que dice la Biblia. Hermano, Dios quiere bendecir tu casa, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere bendecir todo lo que tú tienes. La situación es, ¿qué hacemos para que la bendición esté en nuestras casas? ¿Qué hacemos para que no se aparte la bendición? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué de verdad estamos haciendo delante de Dios? Yo solo te digo, hermano, busquemos a Dios. No sé cuánto tiempo más nos quede aquí en la tierra, por lo menos para ver el arrebatamiento. No sé cuánto tiempo más nos quede. Pero la Biblia está hablándonos, el Señor está hablándonos, el Señor está diciendo, el Señor está usando presidentes como el de esta nación para decir, esto ahora viene como está en Apocalipsis, ahora se entiende. Y yo digo, preparémonos, porque quedarse a la gran tribulación, muchos toman como una opción, bueno, me quedo y solo me cortan la cabeza, y ya me voy para el cielo, ya estuvo. No creo que sea tan fácil. Y no creo que vaya a ser tan bonito. Porque antes de cortarle la cabeza a alguien, creo que de repente les podrán hacer primero torturas. Y empezar con torturas, y empezar con esto, y empezar con lo otro, empezar matando familia, empezar esto. Hermano, imagínate lo peor, así será ese día. Porque la Biblia dice que no ha habido tal tribulación ni antes ni después la habrá como la de ese día. Entonces, hoy es el tiempo que el arca está abierta, hoy es el tiempo donde Jesucristo está trabajando, hoy es el tiempo que tú y yo necesitamos enseñarle a nuestras familias cómo se deben hacer las cosas de la manera correcta. Pero hay quienes que a sus familias les enseñan todo lo de la tierra. Y está bien, hermano, que tú prepares a tus hijos para trabajar en esta tierra. Está bien, yo no me voy a pelear contigo por esas cosas, pero le estás enseñando lo otro también. Sí, pastor, pero ¿de qué manera? A la manera que yo quiero. No, busca el modelo de Jesucristo. Amén. Todas esas cosas están por venir. Todas esas cosas están por aparecer. Señales en los cielos, en la luna, en las estrellas. Los científicos dicen que en la luna hay carreteras, que en la luna hay edificios, pero no son de metros, sino que son de kilómetros de altos, que en la luna hay dentro de ellos, ¿cómo se dicen? Bases mineras, solo que no quieren decir si está habitado o no está habitado, pero sí están diciendo, ahí están esas construcciones, ahí están, y está en el lado oculto de la luna, donde nosotros nunca podemos ver, porque la Tierra gira acá y la luna está estable. Entonces esta cara que está atrás es la que nadie ve, y ahí están estas cosas. Y entonces dicen los científicos, pueden entrar en Google Earth, y en Google Earth, en una computadora, pueden ir a Google Moon, y ahí pueden indagar en todo eso. Ya no lo pueden ocultar, la tecnología avanzó tanto, que ahora cualquiera tiene un celular, y no es que sea malo que cualquiera tenga un celular, pero cualquiera ya tiene para grabar lo que ve en el instante. Hace décadas no era así. Hace décadas no era posible eso, tenía que andar uno una gran cámara para grabar y esto y lo otro, y aún así la gente grababa y aún así la gente registraba cosas, pero hoy ya no pueden ocultar más. Y yo te digo, esto solo nos dice que Cristo viene pronto, lo más pronto de lo que nosotros pensamos. Quiero ponerse de pie esta mañana y podemos decirle al Señor, Padre, revélanos tu verdad. Que no venga un ángel caído a querernos sacar de una iglesia y querernos llevar a congregaciones donde son los demonios los que predican, donde son los ángeles caídos los que predican, como lo está diciendo Pablo. Señor, ayúdanos a tener cuidado con estas cosas, porque estas cosas, si Pablo las habló, es porque nos está hablando a nosotros también, no solo a los Gálatas. Si Pablo las enseñó, no solo se las enseñó a los Gálatas, las enseñó para nosotros también, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, Padre, que tú nos ayudes, que tú hagas cosas nuevas, que tú nos permitas, Padre, avanzar en esta tierra, en lo que tenemos que avanzar. Ayúdanos, Padre Santo, esta mañana, Señor. Nosotros nos rendimos a ti, nosotros queremos tus bendiciones, nosotros queremos que tú abras las ventanas de los cielos, abras puertas nuevas, Padre, que tú hagas cosas nuevas con nosotros, aún ya más estamos esperando que puedan ocurrir para bendecir nuestras casas, para bendecir nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, tú tienes el control, tú tienes el control de todo. Tú tienes el control de todas las cosas de nuestras vidas, Padre Santo. Tú tienes el poder para guardarnos aún de estos seres que están entre nosotros y están por venir aún más, Padre. En el nombre de Jesús. Ahí déjalo, no me pongas. En el nombre de Jesús, yo te pido misericordia, Señor. Dile esta mañana, Señor, Padre, yo necesito que tú nos hables. Yo necesito que tú hagas un milagro en mi casa, Señor. Yo necesito que tú restaures esas cosas en mi casa, Señor. Yo necesito que tú hagas un milagro en la salud en mi casa. Hoy venimos ayunando. Hoy venimos pidiéndole al Señor, ayúdanos a agradarte, ayúdanos a honrarte, ayúdanos a hacer las cosas bien para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, te rogamos misericordia, Señor Jesús. Dile esta mañana, ahí donde tú estás, Espíritu Santo, mira la necesidad que hoy traigo, por eso vine a ayuno, por eso vine yo a interceder por mi familia. Mira todo lo que mi familia está pasando, Señor. Mira todo lo que mi familia está viviendo, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú tengas misericordia. Si es un problema económico, que tú le puedas decir, Padre, ayúdame en la economía en mi casa. Si es un problema entre pareja, Padre, ayúdame con mi pareja, Señor, ayúdame con mis hijos, ayúdame con mis padres, etcétera, Señor, ayúdanos. Tú tienes, Padre, la última palabra en todo eso. Tú tienes la salida para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos misericordia, Señor Jesús, que tú hagas cosas nuevas en nuestras vidas, Señor, que tú transformes nuestros corazones, Padre. Esta mañana venimos a tomar Santa Cena y venimos a decirte, Señor, que tú perdones toda iniquidad, toda transgresión, todo pecado, toda iniquidad en nosotros. Perdona, Padre, todas aquellas cosas malas que hemos hecho delante de tuyo, Señor. Perdónanos, ayúdanos a agradarte, a honrarte. Ayúdanos a hacer las cosas lo mejor que podemos para ti, Señor. Que este tiempo, que todavía tú nos permites estar en la tierra, que todavía no ha sucedido el evento del arrebatamiento, y en este tiempo nosotros nos sigamos preparando, nosotros nos sigamos entregando a ti. Padre, bendecimos los elementos, bendecimos la Santa Cena en esta mañana, bendecimos el pan, bendecimos el vino, Señor, que hoy vamos a tomar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te ruego, Padre, que tú santifiques, Señor, este pan y este vino, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Pueden pasar, hermanos, pueden pasar y pueden entregar a cada familia del pan y del vino. Gracias, Señor Jesús. Esta mañana, gracias, porque tú eres bueno, porque tu amor está en cada uno de nosotros, porque tú tienes misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo
Padre, bendice este pan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, santifícalo. Tu palabra dice que nos dará vida, que nos dará de tu gozo. Padre, en el nombre de Jesús, santifica este pan, en el nombre de Cristo Jesús. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que para vosotros hacer esto en memoria de mi Padre. Bendice este pan, santifícalo, en el nombre de Cristo Jesús. Puede comer del pan, hermano, hermana. De la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: este es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Padre, bendice este vino. Te pido, Señor, que el gozo van a venir a nuestras vidas, Señor. Aquellas promesas que tú has hecho a cada uno de nosotros puedan venir y nos puedan dar gozo, Señor. También puedan cubrir nuestras casas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Bendice, santifica este vino que representa tu sangre, Señor, y nos cubre también, Padre. Puedes tomar el vino, hermano. Padre, gracias. Gracias esta mañana por este momento tan especial que nos das para tomar la cena del Señor. Lo hacemos en obediencia. Lo hacemos entregado a ti, Señor. Gracias, porque ese sacrificio no tiene valor. No podemos pagar lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, porque tú tuviste misericordia de nuestras familias, de cada uno de los que hoy estamos aquí. Gracias, porque tú tienes planes buenos para cada uno de los que estamos aquí presentes. Y tú nunca nos dejarás desamparados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, aleluya.